Tensión en la Comisión de Fiscalización durante la intervención de Inés Manzano en su juicio político. Escúcheme, Inés Manzano fue a dar la cara, pero como la Comisión de Fiscalización hace lo que le da la gana, cuando ya iban a hacerle preguntas, ¡plum!, ya cerró la sesión, se terminó la sesión. Así están de necios estos lilas. Ese tilín es una cosa terrible, oiga. En una acalorada jornada dentro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, la exministra de Energía, Inés Manzano, intervino de forma telemática para defender su gestión frente a la crisis energética y desmarcarse de cualquier responsabilidad política en el denominado caso ATM. Durante su comparecencia, Manzano argumentó con firmeza que la responsabilidad de un funcionario público se limita estrictamente a las atribuciones que le otorga la ley, asegurando que las competencias sobre la contratación correspondían en exclusiva al gerente general de SELEC. Asimismo, sostuvo que el memorándum emitido en abril de 2024 respondía de manera temporal a un contexto de emergencia hídrica y no a una obligación permanente, recordando además que asumió la cartera de Estado en medio de una sequía histórica donde embalses claves como Mazar registraban caudales críticos de apenas 3 metros cúbicos por segundo. Vayamos a mirar. La Constitución es clara. La responsabilidad política de una ministra deriva de las funciones que la ley le asigna. Por eso, este juicio debe responder a una sola pregunta. ¿Qué función bajo mi competencia incumplí? Si ese deber no existe, tampoco puede existir responsabilidad política. Con ese estándar constitucional quiero revisar de manera ordenada los hechos y las pruebas que se han presentado en este proceso, y para hacerlo es necesario empezar por el contexto en el que ejercí mis funciones. ¿Por qué estaba ahí? Fui convocada por el presidente de la República para enfrentar una crisis energética sin precedentes, un déficit cercano a 1.800 megavatios, herencia del correísmo, una sequía histórica y un sistema que venía sin ejecutar un plan de expansión durante años. Fui convocada para enfrentar una emergencia nacional. Mi obligación era proteger el suministro eléctrico de los ecuatorianos. No me llamaron para crear una crisis, me llamaron para enfrentar la peor crisis energética heredada en décadas. No administré la normalidad de un ministerio, sino en condiciones extraordinarias y de emergencia. Sobre el famoso memorándum de abril, se ha querido sacar de contexto un memorándum emitido durante la emergencia de abril del 2024, como que si hubiera creado una obligación permanente. No fue así. Era una instrucción para un contexto excepcional de contratación emergente. Ya el doctor Quintana lo explicó, por esto seré breve. Terminó cuando termina las contrataciones de emergencia, porque si leen, que eso es lo que le ha faltado a los asambleístas accionantes, la lectura debida, si lo van a leer, y yo lo voy a leer en este momento, dice que es todos los procesos de contratación pública que se lleven a cabo en el marco de la emergencia declarada del sector eléctrico. Primera condición es que estaba declarada la emergencia del sector eléctrico, que no es por seculum seculorum, amén, tiene un tiempo. Termina esa emergencia y solamente era para la contratación pública que ya se había dado cuando yo estuve. Y además fue expresamente dejado sin efecto, como ha quedado probado documentadamente con la circular que firmé en agosto del 2025. Entonces, no se puede convertir un memorándum de emergencia en una obligación permanente en el tiempo. De todos modos, por la vía de esa circular, nunca un ministro asume o hace suya una responsabilidad por una competencia que no tiene, y que, como sostuvo ya mi defensa conforme al artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, es, además, indelegable y correspondía exclusivamente, en este caso, al gerente general de SELEC. Uno no adquiere responsabilidades por proximidad, sino por expresa competencia legal. Sobre la ausencia de la responsabilidad jurídica, si dejamos de lado ese memorándum, la pregunta jurídica sigue siendo la misma. ¿Qué disposición constitucional o legal incumplí? ¿Cuál era el deber jurídico específico? ¿Dónde está el nexo causal? Después de toda la prueba practicada, después de estos 7 días que he escuchado de todo, esa respuesta no ha aparecido. Y no la podrán dar, porque cuando fueron gobierno, archivaron el juicio político planteado contra el entonces ministro Albornoz, con argumentos similares a los que se ha dado a modo de descargo, que un ministro no asume responsabilidad política por actos u omisiones de terceros. Con la gran diferencia de que, en nuestro caso, la emergencia del ministro Albornoz fue en el año 2009, el nuestro en el 2024. Tuvimos la peor sequía, niveles récord de caudales. Nosotros tuvimos el 8 de octubre, un día antes de que yo sea ministra,
3 metros cúbicos por segundo en Masar. Y para que Masar funcione necesita 146 metros cúbicos por segundo. En el caso del 2009, completamente diferente, eran alrededor de 33 el promedio de lo que recibían. No existía Masar, existía Paute Molino, que es la represa que se llama Daniel Palacio. Y yo tenía en ese momento que gestionar el doble de demanda de energía que no tuvo el 2009. Y que sí hemos abonado, porque si uno ve lo que el asambleísta Paz en ese momento le dice o lo llama juicio político a Albornoz, era porque no había mejorado la conexión con Colombia y no había involucrado a la inversión privada. Y saben que nosotros, y justamente ustedes ahí en la sede de la Asamblea, 3 leyes han sido aprobadas al respecto. 3. Y la primera, el correísmo impidió que sea hasta 100 megavatios que pueda la empresa privada intervenir. Lo impidió y era hasta 10 megavatios, hasta que salieron las reformas segundas y terceras. Es decir, ha habido un boicot, digamos, desde que no cumplieron el plan maestro de electricidad, que no se cumple, y por eso tenían los 1.800 megavatios en contra. Sobre el arbitraje, se dijo en la solicitud de juicio político, porque yo sí leo, que hubo omisión, porque no existió estrategia jurídica, estrategia legal. Sin embargo, los hechos demuestran exactamente lo contrario. Se le cobró multas e inició todos los trámites para avanzar hacia la terminación unilateral y la declaratoria de contratista incumplido. Fue precisamente esa actuación por la que el contratista buscó detener mediante un arbitraje de emergencia en agosto del 2025. La mejor evidencia de que hubo una estrategia jurídica es que la contraparte intentó impedir que continuara. Ahora, si quienes me acusan pretenden que yo debía disponer y o sugerir incumplir un contrato que para los abogados que conocemos, y deberían de conocerlo también los asambleístas, es ley para las partes, violando la cláusula 19ª, que ninguno de los que han firmado la solicitud de juicio político, al parecer lo han leído, ni la persona que llevaron como presuntamente un testigo, que establecía esa cláusula, cómo se resuelven las controversias entre contratante y contratista. La que impedía terminar el contrato de forma unilateral y directa sin antes acudir, primero, al cruce de buenos oficios, segundo, a la mediación y tercero, al arbitraje. Entonces buscan entonces que yo vaya a hacer algo proscrito por el orden jurídico y lo que es más grave aún, sin tener ninguna competencia para hacerlo. Es inverosímil, de verdad, llevar a un exministro a un juicio político y acusarlo de incumplir funciones que simplemente no tenía. Y en la historia económica del Ecuador, y escúchenme bien, podemos darnos cuenta que cuando un presidente o sus funcionarios de confianza intervienen, como lo hizo Rafael Correa, los resultados son catastróficos. Perdigracia, Perenco, 374.3 billones tuvo que pagar el Ecuador. Tuvo que pagar al Ecuador por esas intervenciones que hizo, inclusive sabatinas y decretos ejecutivos. Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, 286.8 millones. En el momento en que Odebrecht estaba haciendo 2 de sus, proyectos por los cuales ha caído algunos funcionarios, o exfuncionarios, perdón, de ese gobierno. 45 millones, por esa manera de actuar que quieren los asambleístas que yo hubiera tenido que actuar. 45 millones fue la indemnización por Toachi Pilatón. 14 años abandonado el proyecto. Y es este gobierno, el gobierno de Daniel Noboa, el que hace lo contrario. Y hace que en menos tiempo, en 7 u 8 meses, metimos 204 megavatios de un proyecto de 14 años abandonado y con 45 millones que tuvimos que pagar. 52 millones también que se pagaron por una terminación unilateral en el multipropósito Chone por la ex Senagua. Eso y muchas cosas más es lo que cuesta al Ecuador actuar sin competencias legales en un contrato y sin usar las vías de reclamos contractuales. Y no decidí, hablando hoy día con el doctor Quintana, que no lo iba a nombrar y lo voy a nombrar. Hay cosas como la refinería del Pacífico, 1.500 millones. Sí, es verdad que no tiene que ver mucho con el tema de las terminaciones unilaterales, pero sí con el despilfarro. Sí con los millones que sí los hubiéramos podido utilizar mejor. Nunca hubiéramos tenido la crisis por no cumplir con un plan maestro, un plan nacional de electricidad como hizo el gobierno de Correa, el gobierno de Moreno y el gobierno de Lasso incluido. Sí existió una estrategia legal, entonces. La pregunta es sencilla. ¿En qué norma existe la obligación de que una ministra diseñe personalmente esa estrategia? Mucho más si la cartera de Estado a su cargo no es parte procesal en el arbitraje y que además la competencia constitucional de defensa estatal está de modo general en manos de la Procuraduría General del Estado conforme al artículo 237.2 de la Constitución. Esa obligación no existe en lo que a mi gestión respecta, pero aún así la institucionalidad actuó. Los hechos entonces demostraron que sí había una estrategia.
Si no hubiera existido una estrategia jurídica, como lo dije, ¿por qué el contratista acudió a un arbitraje de emergencia para impedir que SELEC continuara ejecutando precisamente esa estrategia? Ya lo dijo el doctor Quintana, multas que lleguen al 5% del valor del contrato significa una terminación unilateral. Y eso es lo que buscaba el arbitraje de emergencia que ellos nos pusieron. El contratista puede detener mediante medidas cautelares que a la fecha, gracias a Dios, han sido revocadas por los árbitros que conocen en este momento el caso. Y ahora sí, un mensaje también para las actuaciones sobre el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito. A mí no me corresponde juzgar las motivaciones de una decisión arbitral, mas sí me corresponde señalar que sus efectos fueron impedir momentáneamente que SELEC continuara ejecutando las medidas previstas en el contrato. Esa decisión puede y debe ser analizada a la luz de los hechos y de las pruebas, pero siempre con ese respeto a las instituciones y el debido proceso. Sobre todo cuando abogados de estas empresas que han incumplido también han sido árbitros del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito. En todo caso, la comisión podrá verificar, una vez revisado el proceso arbitral, que la demanda de ATM fue archivada, que SELEC reconvino a ATM y que el arbitraje seguirá su curso para resolver esa reconvención, pero las medidas cautelares han sido, como dije, gracias a Dios, levantadas. Y hoy SELEC puede cobrar multas, terminar el contrato y ejecutar las garantías. Por eso causa asombro la liviandad con la que los acusadores sostienen que mis supuestas omisiones causarían perjuicio económico al Estado cuando ni la Contraloría ha llegado a semejante conclusión. Hoy ha quedado claro que un memorándum de emergencia no puede transformarse en una obligación permanente y que su aplicación fue ejecutada de manera distinta a la apreciación de los acusadores, que no existe una sola responsabilidad demostrada con fundamento legal y nexo causal, y que fui convocada por el presidente de la República, el presidente de todos los ecuatorianos, Daniel Noboa Sin, para enfrentar la peor crisis energética heredada en décadas, no para provocar. Ese fue mi deber, y ese deber lo cumplí con responsabilidad dentro de la Constitución y la ley. En un Estado de Derecho, las responsabilidades no se presumen, se prueban, y hoy esa prueba simplemente no existe. Con eso... Relativamente este juicio, no existiendo más, se clausura la procedura. A ver, a los medios de comunicación, hemos conseguido que hable la ministra al final, tenemos el derecho de hacerle preguntas y contrapreguntas, pero no les conviene que la señora ministra termine hablando porque se empapa. Ejemplo, quería preguntarle a la señora ministra si ella se firmó el contrato dentro de la emergencia, tenía que responder. De igual manera, si ella sabía del pago que se hizo en febrero de 2025, si ella era o no era ministra, tenía que responder, porque la señora imputada es la señora Inés Manzano, pero no les conviene de que aquí se traten estos temas porque le involucra directamente a la señora Inés Manzano. Nosotros le hemos escuchado con atención, pero el momento que nosotros queríamos hacerle las preguntas, porque entiendo que esta es una contradicción en la que hay que a la interpelada preguntarle sobre estos temas, no dio la cara y el presidente de la comisión acaba de suspender. Nosotros hemos estado aquí, clausurar, hemos estado aquí para nosotros llevar adelante con transparencia un proceso de interrogación a la señora Inés Manzano. Se acaba de clausurar la sesión, no han permitido que se le pueda hacer las preguntas y exigen todavía transparencia. Por Dios, ¿qué pasa? Esta Asamblea Nacional se ha convertido en una encubridora, porque la señora Inés Manzano lo ha dicho, esta boca es mía. Solamente los abogados que estuvieron aquí sentados han tratado de desvirtuar una prueba supuestamente porque ella no firmó. Nadie dice que no ha firmado. Lo que sí, ella fue responsable por su omisión, porque no llevó adelante los procesos de control, porque no hizo todas las acciones que debía haber cumplido durante el proceso, como por qué firmó la adenda, le iba a preguntar a la señora Inés Manzano en febrero del 2025, que permitió el pago de 13 millones adicionales. Esas preguntas tenía que responder la señora Inés Manzano. Y ustedes, medios de comunicación, acaban de ver que el presidente de la comisión, de manera conjunta con sus asambleístas de ADN y con los que vinieron a que depender de la señora Inés Manzano, no han permitido la contradicción. Recién, el último día de esta sesión de presentación de prueba, toma la palabra para insultar y para no argumentar absolutamente nada. Así no se hace fiscalización, así no se lleva adelante un juicio político. Nosotros estamos aquí sentados y esperábamos que la señora Inés Manzano le responda al país, porque hay prueba suficiente, incluido el informe de Contraloría, que le da las responsabilidades a ella, pero no nos ha permitido. Vea, se fueron, abandonaron la sesión, porque no les gusta que se les interpele y no les gusta que el pueblo conozca la realidad sobre el desfalco y el atraco más grande que ha provocado 71 millones de dólares, ni qué decir de Progen, ni qué decir de lucro cesante y de los empleos que se perdieron. Así no se legisla ni se fiscaliza. Por Dios, señores de ADN, entiendan que ustedes no son dueños de la verdad. Y la señora Inés Manzano, su último día, solamente utilizó el tiempo para acusar a Correa y no responder por sus actos. Así no se legisla, no se
fiscaliza, ya sabemos cuál es la intención. Archivar el juicio político, iremos por el informe de postura que exigiremos que el Pleno de la Asamblea Nacional resuelva y censure a la señora Inés Manzano y veremos quiénes son los que le defienden. Gracias por quedarse ustedes acá y por ver el actuar de los medios. La defensa de la ex ministra insistió en que tras todo el proceso probatorio llevado a cabo en el juicio político, no se ha logrado demostrar el incumplimiento de ningún deber jurídico o disposición constitucional específica. Ese señor es un malcriado, ese defensor, ¿eh? Es un arrogante, es un defensor que se la tira, sábelo todo, pero es un arrogante pelafustán, si se le puede llamar pelafustán. Yo creo que debería ser menos. Señoras, señores, Manzano enfatizó que un ministro no puede ser responsabilizado políticamente por actos u omisiones cometidos por terceros, invocando precedentes legislativos y reiterando que su convocatoria tuvo como único propósito hacer frente a una crisis energética sin precedente para resguardar el suministro eléctrico del país. Pero era que diga, pues señora ministra, yo no puedo hacerme cargo de eso, más mirando que habían irregularidades, pues, porque ya se avisoraba aquello. Usted autorizó el pago, señora ministra, lo demostró el periodista aplaudido por Hechos Ecuador, señoras y señores. En su alocución, la exfuncionaria cuestionó el alcance de la acusación de los asambleístas interpelantes, afirmando que se ha intentado sacar de contexto un documento cuya vigencia expiraba tan pronto concluía la declaratoria de emergencia en el sector. Sin embargo, el cierre de la jornada estuvo marcado por el descontento y los reclamos de la bancada opositora tras la repentina decisión del presidente de la mesa legislativa. Devuelve el reloj. El titular de la comisión, Ferdinand Álvarez, devuelve ese reloj, decidió clausurar la sesión y dar por concluida la etapa de sustanciación de pruebas sin dar paso a la fase de preguntas y contrapreguntas por parte de los legisladores. Ante esta medida, el asambleísta Blasco Luna denunció públicamente que la clausura inmediata buscaba evitar que la ex ministra respondiera a las interrogantes del Pleno sobre adendas y pagos millonarios, calificando la actuación del oficialismo como un intento de blindar a la exfuncionaria y de coartar el debido proceso de fiscalización en el Parlamento. Devuelve el reloj, Tilín. Ahí se las dejo. Un abrazo a todos. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. En YouTube, Hechos Ecuador, dice la verdad. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.